Venga, va, empezamos. Esta charla se podría haber titulado también El amor cuántico, porque la Juna es amor cuántico, es o no es, ¿vale? Un poco quería resumir lo que me he ido encontrando, tanto dentro de mí mismo como de la comunidad y de la diversidad que hay en la G1, en estos 3 años de experiencia en la G1 digamos, en la península ibérica y con los franceses, los belgas, etcétera, ¿no? La idea justamente, y viene un poco a colación a lo que se vivió en el pasado de Toulouse, y también un poquito voy a coger un poco de las partes o de los debates que ha introducido Matthew en la charla anterior. Se trata justamente de analizar lo que llamo como las 3 capas de la moneda libre, ¿vale? Voy a poner esto aquí. Yo lo que he ido analizando un poco, que es... Primero tenemos la idea, ¿vale? La idea es la TRM. Los dividendos universales, ¿vale? Las monedas libres. Las pongo en plural porque pueden haber muchísimas, ¿vale? Esto es la idea. La idea. La primera capa. La idea de la moneda libre son matemáticas, ¿vale? Son teoría. Puede parecer muy frío, ¿vale? Es lo que al principio comentaba Matthew, que esto es la equidad, esto ni tiene ética ni tiene no ética. Además creo que todos coincidimos que justamente por eso mucha gente conectamos con esto, porque aquí no entra, digamos, la moral de los seres humanos o del eso que hagamos. Esa idea, digamos, de cómo seres humanos podemos co-crear todos la misma cantidad proporcional, la porción, ¿no? el mismo dividendo de moneda, ¿vale? De forma equitativa. Esa es la idea, ¿no? Y eso es lo que nos une, sobre todo, ¿no? Luego está la otra capa. Y esto lo podéis extrapolar a otros proyectos, ya sea la ecología, la permacultura, el software libre, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que son los proyectos, lo voy a poner en una cajita. Aquí el caso es la G1, ¿vale? Pero podría haber la G2, la G9, la moneda libre de mi pueblo, ¿vale? Podrían haber cientos de miles de monedas, de proyectos de monedas libres realizadas. En esta parte justamente ya no es solo la teoría, sino aquí se junta la técnica y las herramientas. Es decir, para transformar esto aquí necesitamos la técnica y las herramientas. Y aquí sí que entra un poco de política. En el caso de la G1, que la política muchas veces pues trae un poco de moral y trae un poco de conflictos, por supuesto, ¿no? En el caso de la G1, pues tenían muchas elecciones. Como herramienta podrían haber utilizado el papel, no depender del internet, no depender de una blockchain, no depender de un servidor. Pero entonces, si fuera todo en papel, ¿quién tendría el poder? ¿Quién imprime esos papeles? De alguna forma. Seguramente duraría muy poco una moneda a escala tan grande como queríamos hacerla con la G1, si todo fuera en papel y el poder estuviera en un banco central de la Juna, ¿no? También podría haber sido con un servidor central, como pasa en muchas monedas locales, o como pasa en lo que solemos conocer, que es yo tengo mi cuenta en Google, tengo mi cuenta en no sé qué, usuario y contraseña, me olvido, me la resetea, no sé qué. Siempre aquí habría un intermediario, ¿vale? En cambio, la G1 estuvieron 7 años pensando cómo podemos hacer que escale a muy grande, ¿vale? Sin que no haya nadie en el medio. Por eso se puso una cadena de bloques, ¿vale? Una blockchain. Y esto tiene parte de política, porque fue una elección para que fuera descentralizada. Querer que algo sea descentralizado y que no sea jerárquico es política. Las herramientas son política, al fin y al cabo. Si yo soy Windows o uso Linux, estoy eligiendo políticamente mis valores que quiero meter ahí, ¿no? Pero claro, en la parte que me ha gustado de lo que ha dicho antes Matthew, yo a partir de ahora creo que no le voy a llamar más red de confianza, sino red de reconocimiento, ¿vale? En el sentido de que si queremos asegurar justamente que cada ser humano
sea único y no repetido, no tenga cuentas falsas repetidas en el dividendo universal, lo que nos queremos asegurar es que nos reconozcamos muy bien los unos con los otros, ¿vale? Para que no haya... Hay otros proyectos, por ejemplo, de cosas parecidas, pero no tan parecidas porque acaban siempre en exchange y no tienen, digamos, una teoría relativa de la moneda, donde esa intención de que haya una unicidad, digamos, en cada ser humano, pues en lugar de optar por una red de reconocimiento, en este caso, de 5, que conozco 5, etcétera, etcétera, o más, pues optan, por ejemplo, a tú te grabas en vídeo, lo subes por internet y la gente si ve que tienes el mismo vídeo en otra parte, pues entonces te banea o te aplica no sé qué, entonces todo el mundo pierde la privacidad, ¿no? En otras formas. La forma más fácil y tóxica sería enseñar los pasaportes o enseñar los DNIs, tenerlos centralizados, o mucho peor incluso usar una huella digital que estuviera a saber en qué servidor para asegurar, ¿no? Quién. En cambio, a mí me resulta que siempre hay formas mejores, ojalá alguien incluso pueda descubrir formas mejores, pero la que tenemos ahora con el tema de la red de reconocimiento me parece bastante bien diseñada, ¿eh? Entonces hay que cuidarla mucho, ¿no? ¿Y aquí qué ocurre? Aquí ocurre parte de conflictos en el sentido de la gente cuando empieza a entender el tema de las certificaciones, hay una diferencia entre aquellos que ya llevan tiempo y aquellos que están empezando, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, sobre todo los que están empezando, piensan todavía que el tema de las certificaciones es como un privilegio, que es un favor, que se le hace los unos a los otros. Hay otra gente que le coge mucho respeto a las certificaciones porque escucha hablar a otros que ya son miembros, no miembros, co-creadores. A mí la palabra miembro tampoco me gusta, suelo usar co-creadores o co-creadoras. Me siento para que así esté más calmado. Hay gente que de esto le coge mucho respeto e incluso no se atreve a pedir una certificación. Incluso otros no se atreven a darla porque piensan que no cumple todavía la licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay gente que le coge muchas prisas al hecho de ser miembro, ¿no? Le entra lo que algunos llaman la membrecitis, ¿no? Porque piensan que lo más importante es co-crear moneda y da igual si alguien produce o no produce. Entonces ahí se mezcla parte de los egos que todavía tenemos, ¿no? Dentro del sistema actual. Hay gente que le entra reparo, como decía, y entran muchos malentendidos. Hay gente que se lo toma muy a personal. Es decir, cuando ve que otros forman parte de esa red de reconocimiento y encima le llamamos de confianza, entonces ya por afinidad la gente quiere siempre estar dentro de sentirse de pertenencia, ¿no? Al grupo. Entonces piensa que si no estoy dentro cuanto antes posible es que no me quieren o es que, ¿no? Entonces siempre entra esa parte de confusión. Hay regiones que a mí me gusta lo que están haciendo, que es crear un grupo, sea de Telegram o sea el medio de comunicación que utilicen, que es un grupo de autoayuda. En el País Valenciano tenemos un grupo de autoayuda, por ejemplo, para la gente que es candidata a ser miembro, que ya les conocemos de algunos mercados, de encuentros o que están vendiendo sus tiendas o lo que sea, los metemos en ese grupo para que vean que todo aquel que es miembro, de aquí hay algunos que están en el grupo, por ejemplo, le llamamos escueleta, ¿vale? De certificaciones. Y entonces ahí ven que todo el mundo, digamos, se ha pasado las mismas informaciones y que no es algo personal que se le ha dado solo a ese ser humano, ¿no? Sino que todos tienen que conocer bien la licencia y seguir todos los pasos, ¿no? Eso es una recomendación. Y luego ya, la tercera capa, ¿vale? Acabo ya con el tema de la... Aquí he comentado que puede haber ese tema de conflicto. La tercera capa, que la voy a dividir en 3 bloques. El gordo, el más caliente de todos, es el tema del uso. El uso del proyecto que está basado en la idea, ¿de acuerdo? El otro bloque es la difusión. La difusión de la idea o del proyecto. Y el otro es la o las comunidades. Que aquí entra, digamos, más como la ética de las diferentes personas, ¿de acuerdo? Yo uso mucho la palabra persona, que me disculpen aquellos que son muy activistas de la ley natural, pero no me sale otra palabra y me gusta. En el tema del uso, aquí se mezclan muchas cosas. Mira todo el buruño que he puesto, porque aquí es lo más caliente, digamos, de donde hay confrontaciones, conflictos o, sobre todo, malentendidos dentro de los usos de la moneda libre. Aquí entran todos los proyectos, pensad lo que queráis, que usan moneda libre.
Por ejemplo, los BlaBlaCar en Junas, los grupos de consumo, las escuelas libres, las ecualidades que usen moneda libre, proyectos de internet en Junas, que en Toulouse, por ejemplo, ya pagan internet en Junas, cooperativas de salud que ya se están formando también en Junas, los crowdfundings que al final tienen que gestionar algunas personas detrás, la autofinanciación de colectivos, la colectivización del dividendo universal para crear proyectos mucho más grandes, ¿vale? Para no depender de los estados y los impuestos. Por ejemplo, también entra, más allá de los proyectos, entran cosas como el valor del DU, que creo que habrá una charla también hoy sobre el tema. Sobre el valor del DU entra, digamos, cómo le pongo precio o aprecio a mis servicios y a mis productos, ¿vale? Eso entra todo dentro de lo que es el uso, ¿vale? Y ahí dentro de cómo le pongo precio o valor a la juna o el dividendo universal, pues hay diferentes, ahí hablo de la diversidad tan súper respetable que hay en las comunidades de la G1, que hay diferentes ideas de cómo llevar el uso de la juna. Una, por ejemplo, es la Ecosinuestra, que todo el mundo ya conoce, que están ahí y lo están haciendo súper bien. También existía o existe todavía la C13, que algunos os sonarán, que lo asociaban muchísimo a renta básica, pero creo que no lo llegaron a llevar a la práctica a nivel de producción, como lo están haciendo otros compañeros, o sea, hacer mercados o hacer intercambios, simplemente tenían la teoría. Y luego también están pues todos aquellos que ponen precios sin un proyecto detrás, pero precio libre o precio el que sea, ¿no? A 10 junas un café, o los que se basan en el euro, o los que se basan en una moneda de lo que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí entra, digamos, toda esa diversidad y muchas veces lo que yo decía que es muy caliente, ocurre aquí. Y esta charla, de hecho, había dicho que se podría llamar amor cuántico, pero no sé quién os suena, seguramente a los franceses no tanto, pero a los españoles, el bulo este que hubo de la mermelada de Ricky Martin. Pues yo la quería también llamar la mermelada de Stéphane Laborde. Y los que fuisteis al Toulouse pasado seguramente sabráis de qué hablo. Pero un poco la inspiración de esta charla fue de lo que pasó en aquel momento, ¿no? Después estuve analizando, y por eso en mi cabeza salen estas capas, y me di cuenta que en aquel momento un poco de conflicto del debate, porque fue el turno de preguntas de una charla que estaba dando Matthew y Stefan, creo, ¿no? Ellos estaban hablando de aquí, ¿no? Desde esta capa. Y el debate salía desde aquí, ¿no? Es decir, creo que salía desde pues, cómo valorábamos en la Ecosinuestra los productos y demás. Y además era entre francés y castellano. O sea, que imaginaos. Y además ahí la gente caliente. Entonces, no es que ni siquiera hablaran desde yo uso esto, tú usas lo otro, debatible, no sé qué, sino que se estaban hablando desde dos capas diferentes. Desde cada uno hace lo que quiere en una moneda libre y nosotros lo hacemos así, ¿no? Y entonces, de ahí un poco analicé de que había mucho malentendido en aquella confusión, ¿no? En aquel debate caliente que hubo, ¿no? No era porque realmente estuvieran en contra de las posiciones, sino que los debates eran en dos capas diferentes, ¿no? Y además en dos idiomas diferentes, con lo cual eso ya añade. Y aquí quería hablar que es donde salen más los términos o las idiosincrasias políticas que cada uno pueda tener por sus contextos, como pueda ser capitalismo, como pueda ser marxismo, como pueda ser anarcosindicalismo, neoliberalismo, como puede ser, por ejemplo, una teoría económica que a mí me gusta mucho, que me han pasado los compañeros de Gran Canaria, que allí al lado de la Ecosinuestra están poniendo los folletos gratuitamente, que se llama una teoría Proud, ¿vale? Que viene de un intelectual indio de 1959, si estáis interesados, que quería de alguna forma contrarrestar el capitalismo y el marxismo y creó algo nuevo. O sea que todos los ismos a nivel económico salen un poco de aquí. Y esto es un poco política económica, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer una dinámica para no dormirse, que es que vamos a categorizar, si se puede, los diferentes tipos de gente o motivaciones que hay por el interés de la moneda libre o por el hecho de estar aquí, ¿vale? O hacer intercambios. Y voy a poner uno o dos ejemplos y luego me aportáis más y hacemos una lista, ¿vale? Va a estar bonito porque luego al final
Vamos a levantar la mano los que nos reconozcamos en los diferentes, no hace falta que sea solo uno, y así ponemos los números, ¿vale? Por ejemplo, aquellos que nos gusta la idea del concepto, ¿no? De moneda libre, la equidad. Amor a la equidad del dividendo universal, ¿vale? Esa puede ser una idea. Otra idea, por ejemplo, o otra categoría de por qué podemos estar aquí es porque somos familiares o amigos de un jonista motivado, ¿no? Político, ¿no? Eso puede ser incluso político emocional. Vale, decidme más categorías que, por ejemplo, os llaman para estar en este encuentro, para estar en la Juna, que os llamen de la Juna. La creatividad, muy bien. La comunidad junista, ¿vale? Creatividad. Socializar en la afinidad. Los junistas. Eso si quieres lo metemos en la... o más aparte. Socializar, venir a Socializar, conocer, muy bien. de todo el mundo, socializar. ¿Más? Vamos a llenar hasta aquí, ¿vale? ¿Le? La horizontalidad. Sí, tocaría un poco la equidad, pero... No, eso también puede ser, justamente que no hay ningún centro. ¿Una otra más? La libertad fuera de la matriz. La libertad. Fuera de la matriz. Libertad en general, si quieres, Sí, porque... ok. Porque en realidad, lo quería comentar después, realmente todos todavía estamos dentro de la Matrix. Es decir, todos somos parte del sistema, todos hemos venido con gasolina, seguramente usamos Claro, el euro, o sí, sea que cierto. de alguna forma la G1 nos da esa herramienta para ser libres, pero seguimos estando dentro del Camino hacia sistema. la democracia económica. Democracia económica, ¿vale? Vale, voy... Cuando llenemos paro, ¿eh? Que... Sí, pero si queréis decir ecosinuestra, una palabra. Un proyecto no, una palabra. ¿Qué? De crear, si queréis, creatividad. Valores. Transformación, dijo Maraya. Transformación. Intentad que no sean muy genéricas. O sea, Proyecto de transformación. vale, vale. Transformación de vida. ¿Qué habías dicho tú? Valores. Venga, va. Eso, horizontalidad, sí. Generosidad. Muy bien. Sí. Ser humano, vale. Sí, sí, sí. Claro. Humanidad. También, por ejemplo, hay gente que le encanta que todo sea software libre. Pongo ese tipo de ejemplos, ¿vale? También. Anarquía. Vale, anarquía. Luego vais a tener que... Los que esto luego levantáis la mano, ¿eh? No quiero ver ningún cero aquí, ¿eh? Vale, la última. Vale. La última. La alternativa a la Matrix. Alternativa a la matriz, vale. Perfecto. Vale. Que levanten las manos y alguien que me ayude a contar así a grosso modo. Los que estén aquí por la equidad del dividendo universal. Yo no sé qué significa esa palabra. Pues no la levantéis. Equidad es... Que alguien explique equidad que a mí... ¿Los dejas estar en varios o en uno? Sí, sí, podéis estar en varios, ¿eh? No hace falta elegir. Podéis levantar. Equidad quiere decir... No es igualdad, sino que es la misma porción para todo el mundo. ¡Ole! A ver. Los que les gusta esta... La equidad no es igualdad, no es ser igual. Es que si 50. es cooperar. 50, guau, yo creo que esta va a ganar. Pero bueno, no es una competición. Es luego para ver un poco qué nos une en la Juna, ¿no? ¿Quiénes estáis aquí? Porque de momento, y no quiere decir que no os enamore en un futuro o lo que sea, pero no sabéis mucho de la G1, pero estáis aquí un poco por familiar o amigos. 1, 2, 3, 4.
La red. ¿En qué sentido? En el sentido que puedes no conocer a la gente con la que estás intercambiando, pero tener unos valores, una manera de ver las cosas diferentes. Vale, pongo la red. Dices como punto, vale. Venga. Sí, no, ponemos red como otro concepto, ¿vale? Vale, familiares, 4 o 5 he visto aquí. Pero familiares que vienen a acompañar, no, Sí, acompañadores. acompañadores. Es que acompañadores. Que no les resuena, pero Exacto. que vienen acompañando, como algunos niños. Acompañantes, exacto. 1. ¿Has bajado la mano? Pero han bajado. 1. Ah, bueno, hay algo más. Pues Claro, mira, entonces- aquí todo el mundo ya se ha Uno. casado con la juna de alguna forma. Ah, uno. Mira el amor en la Vale, pues Ah, es... ya no. Es que No, no, hombre, quería no. haceros, es que no quería haceros. Pero que no es nada negativo, de hecho. Era justamente para saber un poco. Pero bueno, bien, genial. Creatividad y oportunidad. ¿Acompañantes? Vale. ¿Todo así? No. Una más. Ok. A ver, acompañantes al final. Ok. No, espera. ¿Hemos pasado a la tercera o estamos en Tercera, la dos? creatividad y oportunidad. Vamos rápido. Si esto al final es hacer un sondeo rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 40. Vale, los junistas. La comunidad junista. Vale. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿quién da más? 12, 13, 14. Vale, 13, 15. 13, 15. 13. Socializar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Vale. Horizontalidad. Hay mucha gente que no le gusta la horizontalidad. Luego voy a decir piramidal y a ver cuántas manos salen. jefe bueno. 30. Uy, que en directa veo por aquí. ¿Cuántas has dicho? 30. 30. Vale, libertad. A grosso modo. Va, pues, todos. Mayoría. Todos. Democracia económica. Y no votan casi. A ver. Oye, por aquí también podéis levantar la mano, que se os tiene en cuenta, 30. Transformación de la vida. A grosso modo. Casi todo. 30. Vale, valores y generosidad. Es que claro, por eso cuando me estabais dando conceptos tan genéricos y tan guays, digo yo, os estáis pasando, 50. ¿50? Vale, humanidad. Otro 50. Humanidad. Ah, Seguramente, vale, esto os da igual. Software libre. pues mira, humanidad, lo que tú ves. No, ahora he dicho software libre. Aquí uno saltando y todo de alegría. Pero humanidad la hemos saltado entonces. No, humanidad, bueno, cuenta primero software libre y ahora vuelvo. Software libre. 30. 30. Humanidad. Has dicho amor libre. Humanidad. Software valores. Humanidad y valores también. Sí, es que por eso. Anarquía. Anarquía. Aquí ya entra un poco la política y no sé qué. Mira, así ya los categorizo. Oye, apagad, poned en modo avión porque que creo que el satélite está pillando las manos. Perfecto, aquí pillo unas 15 por ahí. Alternativa al Matrix. Madre mía. Pongo unas 30. ¿Y red? ¿Qué es tu? Eso. Hola. Unas 15, 20, vale. Esto era un poco para que veáis el objetivo. Sí, oui. ¿No? Me preguntaba la diferencia entre horizontalidad y anarquía. Les he dicho que esto lo he entendido más como versión política, ¿no? Y esto más como idea. Vale, el objetivo de esto realmente era para que veáis la diversidad que hay en la Juna, ¿vale? La diversidad que hay en la Juna. Es muy importante que todos sepamos que no todos somos iguales, ¿vale?
y que a todos no nos resuenan las mismas cosas en la juna, ¿vale? Es bueno ver que no hay como un cero, que todo el mundo de alguna forma se siente atraído por todos estos conceptos tan bonitos, pero esa diversidad nos hace pensar o nos hace bajar el ego a veces o tener la razón cuando tenemos ese conflicto de cómo vemos la juna y cómo estamos hablando con otros seres humanos, ¿vale? Era un poco ese ejercicio. Gracias. Y esto queda como estadística para la posteridad del encuentro ibérico en Ambertú. Vale. La tercera parte, y voy rápido pero lento para la traductora, es hablar de las prioridades y los privilegios, ¿de acuerdo? Que es un tema que normalmente no solemos tocar. Es posible una comunidad junística, un mundo junista, digamos, usar la juna plena, ¿vale? Como, digamos, extremo de pensamiento, y es imposible el éxito de la juna o que una comunidad funcione 100% en junas, etcétera, en el otro extremo, ¿vale? Una cosa que también creo que es importante que todos siempre tengamos presente es que normalmente aquellos que podemos pensar que esto es posible, también estamos somos unos privilegiados, ¿vale? Aquí hay una mezcla entre los nada privilegiados, aquellos que están dentro de la precariedad y que de alguna forma sufren el síndrome de Estocolmo, ¿no? De decir, el sistema me ha secuestrado, los euros, estoy tan secuestrado por conseguir euros, etcétera, que cualquier alternativa a todo lo que tengo delante y tengo que conseguir, ¿no? Para de alguna forma sobrevivir, no existe o es imposible, ¿no? Voy a poner precariedad, pero podrían ser otros nombres. Y aquí también hay una mezclita de aquellos que son los hiper privilegiados, que son, por ejemplo, los banqueros, los grandes ricos, las multinacionales, etcétera, que justamente se benefician de que proyectos como la Juna no existan o que no tengan éxito y que el euro les beneficie, o que la creación de moneda deuda, no solo hablo del euro, sino de todos los países, les beneficia, ¿no? Y entonces su propia psique, ya contraria, dice, esto es imposible que ocurra. De hecho, si esto a gran escala funciona, esto justamente son los primeros que perderían el poder, ¿no? Y yo hablaba de aquí que también somos unos privilegiados o privilegiadas por estar aquí y poder pensar en la Juna y tener tiempo para leer sobre la Juna y tener tiempo para venir a encuentros o para venir a mercados y demás, porque de alguna forma también estamos en la capa de la pirámide de Maslow muy arriba. Es decir, que tampoco estamos como en las necesidades básicas del día a día con muchos hijos buscando todo el rato los euros y los euros y los euros y los euros, ¿no? Entonces, para mí me resultaba importante, ¿no?, que notáramos ese privilegio, ¿vale?, de estar aquí. Eso de alguna forma nos toca el activismo también. Creo que el activismo puede ser más eficaz si nos damos cuenta de eso. Y luego en el tema de los tiempos, ¿vale?, y las prioridades. Hay gente que le pone máxima prioridad al activismo de la Juna y otros que apenas tienen tiempo, ¿vale? Aquí, todos los que estamos, realmente hay un popurrí, porque aquí hay gente que ha venido por primera vez al encuentro, otros justamente que siguen la Juna en los chats, pero no tienen tiempo para difusión, no tienen tiempo para apenas nada. Y hay otros, por ejemplo, que dedicamos incluso demasiado tiempo
a la Juna, ¿no? Y entonces, de alguna forma, también tenemos que ver aquí los privilegios. Importante, ¿vale? Hay que tener, digamos, conciencia en el día a día, ¿no? Y de alguna forma pensar que dentro de todos estos seres humanos que participamos en la Juna, más allá de la Juna, ¿vale? Pues sigue el duelo también de que el planeta está colapsando, ¿vale? El sistema también está colapsando, pero tenemos ese duelo interno de que todavía nos beneficiamos de eso, ¿vale? Todavía queremos ver pelis de Netflix, todavía queremos que las cosas sean baratas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mezclar un poco ese duelo psicológico que tenemos para, de alguna forma, ser más eficaces también y autocuidarnos, ¿no? A la hora de promover la Juna. Os estoy contando un rollo, pero yo realmente no he estudiado ni psicología, ni sociología, ni nada, ¿vale? Uy. Por favor, si tenéis preguntas, me podéis interrumpir sin problema. En este es posible, imposible, por la gente no necesito no usarte Junas, o único la gente usarte Junas. Es la gente que... Sí, preguntaba que si en la línea de imposible y no posible estaban solo junistas o aquellos que no son junistas también. Okay. Engloba a todo, porque cuando hablaba de los hiperprivilegiados, son los que se benefician de cómo está creado el sistema Fiat prioritariamente y no son junistas ni lo van a ser en la vida, ¿no? Y les interesaría que la Juna justamente no prosperara. Ya solo me quedan 2 bloques y ya pasamos a debate y turno de preguntas. El siguiente bloque, me encanta esta pizarra porque pues así vamos haciendo pausitas. Es un poco una cura de humildad. Una cura de humildad sobre qué representa la Juna en una gran flor, que es la flor de las soberanías y todas las luchas. Luchas. Entonces no voy a enumerar todas las luchas, por ejemplo voy a poner alguna soberanía, como pueda ser la soberanía pues, alimentaria, la soberanía de salud, educativa, etcétera, etcétera. Esta flor podría ser muy grande porque también tenemos esa diversidad en tantos campos, pero si entramos en la soberanía económica, que sepamos que la Juna es solo una herramienta dentro de este pétalo, ¿vale? Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Como dentro de este pétalo hay incluso muchísimas otras cosas, como ya sean grupos de consumo, colectivizaciones, compras colectivas, cajas de apoyo, formas económicas, políticas, robar bancos. Gracias, Polido. Descapitalizar esos euros, ¿vale? Porque es importante. Si luego robamos los bancos y los metemos en otra cuenta bancaria, como hacía el grupo La Idea con Durruti y compañía, que yo los admiro, pero luego el sistema monetario no acababan de ir a la raíz, entonces estamos alimentando los euros robados a luego otra cuenta, ¿no? Vale, entonces... Un poco que quería representar, ¿no? Esa cura de humildad, ¿no? Humildad que siempre tenemos que tener, porque hay veces que damos charlas y damos conferencias y hablamos de la G1 como si, ¡guau!, es toda la flor. La G1 transforma a todo el mundo, tío, te toco y tú ya eres un santo. Levántate y anda, exacto. A los ciegos le creo un moneda de cesium y de repente empiezan a ver, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre esto presente. Cuando hablemos con otra gente, no hace falta dar conferencias, el boca a boca, el tú a tú, siempre esa humildad de decir, eso es solo una herramienta. Y hablar siempre desde el ejemplo. A veces desde el ejemplo de decir, pues mira, yo con la Juna hago esto, hago lo otro, y hablar un poco de conectar con otras personas a través de las necesidades.
Porque aunque tengamos diferencias políticas, siempre las necesidades son comunes, ¿vale? Eso es importante. Ya el último bloque antes de la conclusión es el tema de los cuidados y autocuidados, ¿vale? ¿Vale? O las curas. Que no los curas. Aquí pueden ser tanto autocuidados personales, muy importante, por eso entra, y me encanta que en la Juna haya mucha gente con un crecimiento personal muy alto, ¿no? Se conocen el tema de los egos, el tema de la meditación, el tema del yoga, etcétera, etcétera. El tema de todas las teorías, ¿no? Para conocerte muy bien y saber tus límites y saber hasta dónde puedo, hasta dónde debo, etcétera, etcétera. Y también autocuidado grupal, importantísimo, no solo a nivel de mi proyecto, sino a nivel de toda la comunidad junística, depende de qué rango de poder o qué rango, digamos, de difusión tiene cada ser humano dentro de un grupo. Importante cuidar al grupo. Ahí caemos muchas veces en esta estrategia o dinámica capitalista o del sistema, que es siempre priorizar los resultados y la productividad frente a los cuidados o por encima de los cuidados. Entonces, muchas veces caemos en esa espiral infinita de hay que hablar de la Juna, hay que difundir la Juna, hay que conseguir que todo el pueblo sea junista, hay que no sé qué, no sé qué, y nos olvidamos de algo súper importante que es justamente eso, ¿no? Esto normalmente es lo que quiere que el sistema hagas, porque el sistema quiere esto. Y se olvida siempre de esto, ¿vale? Y de hecho, muchas veces para que esto sea más eficiente y más duradero, tiene que venir acompañado de los cuidados y las curas. Porque justamente no es sano si además nos implicamos demasiado en la Juna pensando que deberíamos estar haciendo otra cosa, más prioritaria, ¿vale? Entonces tu activismo ya no va a ser lo mismo, no lo vas a dar todo, lo vas a dar con ese rintintín de, no, pues debería estar limpiando la casa, o cuidando de los hijos, o en otro proyecto que depende de la economía más básica de que trabaje en otro proyecto. Entonces, siempre tenerlo muy, muy presente. Luego, ¿por qué explico un poco también esto? ¿Y por qué me encanta también la Juna? Porque la Juna es 100% descentralizada. Entonces, el sistema, que somos todos, recordemos, pero digamos, cuando hablo de sistema, aquellos que digamos sí que controlan el sistema, cuando esto crezca mucho, seguramente seguramente ya lo están analizando, pero cuando esto crezca mucho, siempre se van a plantear cómo podemos pararlo, ¿no? Y entonces el hecho de que la Juna sea tan descentralizada, el hecho de que la Juna sea tan descentralizada a nivel técnico y a nivel anonimato total, es decir, que no hay nadie que puedan, como en la película del milagro de Word, ¿no? Que van a por el alcalde, o lo que ha comentado antes Matthew, tal proyecto, pam, van a por los que llevan el proyecto y se acaba el proyecto por completo. El hecho que la G1 sea tan imparable en ese sentido técnico, ¿vale? Ellos, o nosotros, digamos, el sistema en general, lo que van a esperar es lo que normalmente esperan de los colectivos descentralizados, es que nos autodestruyamos. Es que esperan que nos autodestruyamos, ¿vale? Que eso mucha gente se dará cuenta que pasa en proyectos, incluso en proyectos chiquititos que ni siquiera el sistema los tiene en cuenta, ¿no? Pero de por sí, el mayor peligro para la Juna, y esto lo digo muy despacio, el mayor peligro para la Juna somos nosotros y nosotras, ¿vale? Muy importante. Por eso este tema. Y ya para acabar, un poco la conclusión, es que en la Juna, en la moneda libre, está todo, o casi todo, voy a poner el casi muy pequeño, y el todo muy grande, ¿vale?
Está todo o casi todo por crear todavía. E imaginar. Y seguramente muchas de las ideas y proyectos que pensamos que son muy útiles, la Juna es otro cambio de paradigma. Quizás son muy útiles para el paradigma que estamos actualmente, pero no para el nuevo paradigma, ¿vale? Repito. Seguramente habrá muchas ideas que pensemos que son muy útiles para el actual paradigma, pero que no funcionen en el nuevo paradigma, que es la G1. Y lo contrario, habrá nuevas ideas que solo funcionarán en este paradigma que estamos creando todos, ¿vale? A mí que me gusta mucho pues, el tema espacial y un poco la cultura que tiene, la Juna me recuerda mucho a la sonda esta famosa del Voyager, que se envió en los años, creo, 70, ¿vale? Para explorar todos los planetas que existían en el sistema solar, ¿vale? Cuando los de la NASA lanzaron la Voyager, sabían que llegarían al último planeta más lejano, que tenían, digamos, suficiente potencia para que llegara, que es Neptuno, ¿vale? Pero no tenían ni idea todavía. O sea, sabían que iba a pasar por Neptuno y no tenían ni idea de cómo iban a recibir la señal de vuelta, porque todavía no se había creado la suficiente tecnología para recibir la señal. Pero los científicos y la comunidad estaba súper convencida que durante esos, creo que eran 10 o 15 años que iba a tomar esa nave para llegar hasta Neptuno, se iban a crear, digamos, toda esa... Además fue muy bonito como lo hicieron, juntaron radiotelescopios gigantes, o sea que en 10 años lo prepararon todo para recibir las primeras imágenes de Neptuno, ¿no? La metáfora de la Juna es lo mismo, que todavía mucha gente va a decir, quiero el plan perfecto, si no, no me convenzco de que la Juna va a funcionar. No existe el plan perfecto. El plan perfecto todos los vamos a imaginar y todos los vamos a crear. Y nada, ya para acabar y ahora ya el turno de preguntas, si es que no sé si he dejado el turno a que la gente... O ha sido toda una chapa mía, por eso vendo chapas en G1. Decir que, bueno, de hecho, esta frase que voy a decir es de los zapatistas, ¿vale? Del Ejército de Liberación Zapatista. Que, por cierto, el Ejército de Liberación Zapatista, cuando vinieron a Europa, aceptaron junas. Aceptaron junas y recibieron junas de donaciones que utilizaron para hacer la página web del Encuentro Zapatista. Y ya para acabar, justamente lo que ellos decían es que hay que crear un mundo donde quepan todos los mundos. Hay que crear un mundo donde quepan todos los mundos. Bueno, pues ahora... Pues te quería preguntar, Capi, a estas alturas, ¿en qué punto crees tú, en tu experiencia y lo que estás viendo, que estamos actualmente dentro del proceso del camino que se lleva recorrido desde Francia, Europa, actualmente? ¿Qué crees tú o qué opinas en qué momento estamos? Mi opinión es que no veo más allá del camino actual. Estamos aquí y no veo más allá. ¿Y de lo que ya ves? Lo que sí que veo es que Capis o Iván se va a tomar unas vacaciones. Vale, pero eso es a nivel personal. Exacto. Yo hablo desde tu No visión, hasta donde crees que hemos llegado bajo tu perspectiva. Esto ha sido muy rápido. Realista. Sí. No sé, es que no lo puedo ver. No. Seguramente si se lo preguntas a cualquier persona o cualquier ser humano. Es el principio, dice Bolido. ¿Cómo se dice el début? Es el principio. Es el principio de la Juna. Creo que es el principio. Es de una
con una persona, un bebé que aprender a marchar, andar. Vale. ¿Alguien ¿Alguien? necesito comprender la vida otra y que no el bebé necesito que dame el mano por acompañar este en el mundo. Muchas gracias, De nada. Capis, por la charla, que siempre nos ha gustado mucho. Tus aportaciones son muy importantes porque es verdad que la moneda libre no debe ser una cosa fría y sin sentimientos y sin preocuparnos por los demás. Y también, como dijiste, que de momento es una herramienta para la soberanía económica. Yo, si me permiten y si me permiten todos, sí que me gustaría aportar este sistema nuevo socioeconómico dado por el filósofo hindú Prabhat Ranjan Sarkar. Es el que he comentado antes. Es el que ha De hecho, comentado él antes, Prout, teoría de la utilización progresiva. Sí es un modelo amplio de soberanía económica, donde la G1 encaja como herramienta perfectamente. Ángel, mi marido y yo hemos venido de Gran Canaria y un grupo de gente. También hemos traído estos panfletos gratuitos, los tenemos allí si los quieren recoger. Están en español, pero si alguien de francés quiere traducirlo al francés, también es bienvenido. Y nada más, solamente nuestra aportación. Gracias. Buenas. Yo, al hilo de lo que has dicho de que está todo por crear, hay dos preguntas. Una es posible que exista, pero no la conozco. O sea, yo, por ejemplo, en los grupos no veo un sitio donde puedan hacerse propuestas. Simplemente son informativos de cuándo nos vamos a reunir y cuándo se va a hacer este encuentro te mercadillo. refieres. No, dentro de los grupos, o sea, no veo un sitio para propuestas. Entonces, cuando lanzas una propuesta en un grupo, lógicamente el administrador te dice que ese no es el espacio, pero no me han comunicado cuál es. Esa es una. Y luego, al hilo de lo que decías de todo por crear, yo veo mucha afinidad en mucha gente que, como no creen en el dinero electrónico, creo que hay que buscar una lluvia de ideas para hacer que esa gente se acerque con distintas opciones para el efectivo, porque hay mucha gente que es totalmente reacia a cualquier tipo de dinero electrónico. Yo incluso no soy muy... solo uso dinero electrónico con la Juna, o sea, no... Entonces, bueno, esas dos. Vale. Muchas gracias, Carlos. De hecho, aquellos, por ejemplo... No, lo dejamos luego si quieres para el debate, pero me encantan tus aportaciones. Siguiente. Qué bueno. Pero ¿tú querías, Antonio? Sí. Te ha caído. Muy bien. Pero se me ha ido... bueno, hay un tema que también es un tema que me gusta muchísimo. Me ha encantado la exposición. O sea, me parece genial. Porque esto es lo que es la moneda libre, así lo entiendo yo. La diversidad. Sí. Pero sí que hay un rollo que empezó Guillem, que me dio un susto con... Ha muerto la oficialidad. Que puso un post en el foro de ha muerto la oficialidad. ¿Está Guillem por aquí? Ah, vale. Bueno, ahora sí viene para colaborar. Sí. Habla más fuerte, entonces. Entonces, pues aquello me llegó un poco, sino porque ha muerto alguien, ¿sabes? O sea, me dio un flash y cuando lo lees, pues bueno, me dio también un poquito de miedo. Fíjate que yo no soy nada miedoso, pero sí que ayer estaba comentando con un granadino, pues todo el tema de, pues allí pues empezó un señor a hablarnos de la moneda libre, de la Jun y tal, y cuando ya terminó, pues claro, le dijeron, bueno, pues todo esto es muy bonito, yo tengo aquí unas camisas que al final le dicen, bueno, pues muy bonito, todo esto fenomenal, ¿cómo pongo el precio, no? Y entonces pues le dijeron, pues mira, lo que se hace aquí, o lo que la costumbre, o la tradición, o lo que se está llevando, es pues lo típico, pues un DU, €1.
Y claro, y el hombre pues estaba al final diciendo, jo, pues me desespero porque, claro, sí que quiero salir de un paradigma. Yo quería preguntarle a Matthew, para ti, ¿qué es un cambio de paradigma? ¿Qué significa poner al humano en el centro de la economía? ¿Qué significado tiene? Entonces, esas preguntas de qué es un cambio de paradigma y Claro. donde pone al ser humano en el eje económico, te lo pregunto a ti. Vale, gracias. Así que me pones contra la pared con una pregunta a Matthew. Pero que es importante. Sí, sí. Yo creo que a Matthew, no sé si está por aquí, pero en el sentido que él, si tú le preguntas sobre el uso, él te va a responder sobre la idea. Entonces, de alguna forma, nunca quizás os vais a poder entender. Exacto. El debate incluso es relativo. Me lo preguntas a mí. Yo respeto todos los tipos de usos y valoraciones que hay en la Juna. Sobre todo lo que más respeto en la Juna son aquellos que aportan mucho más en la Juna. También, por ejemplo, los que están empezando y demás. Pero no... Respeto sobre todo aquellos que aportan al valor que sea. Y aquellos que digamos que solo igual les interesa la Juna por el consumo o porque me cuiden, etcétera, etcétera. Genial también, porque vienen de ese paradigma tóxico donde el sistema no es que no te cuide, sino que te da la patada, además. Entonces sí, perdón, que yo respeto todos los tipos de usos y valoraciones de la Juna y también, sobre todo, a los productores y productoras de servicios y bienes. También a la comunidad que los necesita, esos bienes. Pero se tienen que nutrir los dos, siempre tiene que haber un balance. Y cuando los proyectos se hacen colectivos, no solo individuales, porque a nivel individual no suele funcionar, que alguien gane una valoración muy diferente al resto de la media, pero si lo hace individual, enseguida se quema. Si se hace a nivel colectivo, funciona mucho mejor. Entonces, si ese colectivo, con ese proyecto, esa valoración de la Juna, al precio que sea, pero que les funciona, pueden, con su ejemplo, crear semilla en las cabezas de otras comunidades, entonces en ningún momento va a haber nadie de esta comunidad que se sienta que, uy, si me voy a otra comunidad voy a sufrir, ¿no? O lo contrario, de que alguien de esta comunidad quiera intentar aprovecharse de la otra, ¿no? El micrófono. Sí, lo tengo yo. Vale. A mí. Vale. Sobre la oficialidad. Sí. Ah, vale. Y te respondo sobre la oficialidad. Porque lo puso Guillem, pero estuvimos hablándolo. El mensaje ese de no existe o ha muerto la oficialidad en la G1, al menos en el contexto español, surgió por conflictos que hubo en Telegram, que era un poco ese bloque de los principios que ya había puesto uso, pero no llega a explicar difusión y comunidades. En difusión de la G1 entra todo el tema de redes sociales, como hablamos de la G1, etcétera, etcétera. Y las redes sociales también son muy diversas y son muy centralizadas, aunque nos hayamos mucho pasados al Telegram, ¿vale? El Telegram siempre tiene X administradores porque la tecnología está hecha así, ¿vale? Por el tema de spam, por el tema de off topics, el tema de hablar de lo que no se tiene que hablar, etcétera. Entonces, y porque no es libre también el servidor, gracias. Entonces, al final ahí siempre hay una moderación de este canal, de X persona, modera sobre los demás. Entonces, lo del tema de la oficialidad ha muerto, sobre todo salió, no ha vuelto Guillem, ¿verdad? Salió por el tema de que no hay nadie que diga qué grupos de Telegram es oficial o no es oficial. En Telegram cualquiera puede crear un grupo, cualquiera en Internet puede crear una página web para hablar de la moneda libre, cualquiera puede registrarse un dominio de moneda libre. Está el dominio monedalibre.fr y el .org en castellano, etcétera. Cualquiera podría crearse uno. No hay una oficialidad que le diga, este es el válido y el otro no. Al final, la validez de alguna forma se representa en la práctica. Si solo es una teoría si alguien crea un grupo de Telegram, por ejemplo, para hablar del sexo de los ángeles junistas, pues va a tener el éxito que tenga. Pero no va a ser o más o menos oficial. Un poco iba por ahí el tema de la oficialidad, que no existe, digamos, Si quieres luego, perdona, hablamos entre tú y yo para dar un poco más de espacio a los demás. Bueno, a mí me ha encantado cómo has dividido esa parte, ¿no?
en lo que es la teoría, la idea, el tema de la herramienta y Idea, el tema de los proyecto usos. y Sí. uso, sí. Porque ahí entran todos los mundos. ¿vale? Exacto. Muy metafórico para otras. Pero yo creo que si lo ponemos, digamos, en la base, nos va a ir bien. En eso de comernos los unos a los otros. Porque me parece muy peligroso cuando estoy hablando de la idea, ir metiendo otras cosas. Ujú. ¿Vale? Entonces, porque los que entran nuevos entienden que eso es la juna. Cuando viene una persona y da una charla y termina diciendo que es un uso común, que es de tal forma de valor, todos aquellos nuevos que entran se referencian respecto a eso. Es muy diferente que ese ponente venga y diga, la teoría empieza aquí y se termina aquí, la herramienta empieza aquí y se termina aquí, y yo te voy a contar ahora de mi experiencia o de cómo interpreto yo esto. Y tú, a lo tuyo. Sí, sí, un aplauso. ¿Alguna pregunta más? Por eso quería recalcar de no existe la oficialidad del mensaje de la Juna. Y como lo transmitáis vosotros, nosotros, nosotras, cada uno, al final va a ser lo que empuje. Y se está creando. Pienso que es posible que crear una página o en el foro u otro sitio por expresar la diferente de puntos de vista. Puntos de vista. Sí. Sí, de hecho, en el francés no lo haré porque bueno, lo puedo hacer en el foro francés y también en el foro ibérico. Abriré un post sobre este debate para que la gente pueda colaborar ahí. Igual le puedo titular igual. El amor, la juna es amor o no, que ya cree que la gente... La juna es amor cuántico. Y ahí se puede, quizás, como el foro es muy abierto y ni siquiera pasamos por Telegram, que es lo guay, entonces todo el mundo puede expresar su opinión. Pues mira, Pedro, la respuesta la tienes tú. Bueno, yo no tengo ninguna respuesta. Perdona a con eso. respuestas baratas de este tipo que te doy, así como de compra mi libro, pero la respuesta la tienes tú. Sí, Que si la juna es amor o no, según para ti. Vale. Claro. Bueno, pues seguimos. Disfrutad de la comida. Aquí mi compañera Tereseta, que me odia muchísimo, ha preparado un mural con una representación gráfica de toda la charla. Ahora la podéis ver, que vamos a colgar seguramente en algún mural de allí de la cocina. Vaya, que ella es una pro de esto de la facilitación gráfica. Y ahora los que os queráis acercar a ver un poco la representación de mi charla, que esto... Y que podéis colaborar y con bolígrafo o rotulador podéis ampliarlo. Podéis profanarlo. Muchas gracias a todos.